Los derechos humanos no se negocian. Soy Azucena y es un gusto compartir con usted el tema de derechos humanos. Al hablar de este tema, podemos comprenderlo mejor a través de la historia, como por ejemplo el suceso del 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental que marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Y el motivo se debía a la búsqueda de una reducción de la jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres, que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían aquellas mujeres en ese entonces. Gracias a eso se empezó a dar un giro hacia las mujeres de todo el mundo, a darles el respeto que se merecen. Y en Guatemala, en 1945 se otorga el derecho al sufragio para las mujeres. Eso sí, solo para aquellas que sabían leer y escribir. El resto continuó sin poder ejercer este derecho hasta 20 años más tarde, en 1965, que se reconoce el sufragio como un derecho político universal para todos los guatemaltecos mayores de 18 años. Pero ni aun así, muchas mujeres seguían siendo marginadas o quizás por la ignorancia en que se vivía, no podían hacer nada todavía. Otro suceso es el conflicto armado interno. La construcción del enemigo interno fue una justificación para llevar a cabo las acciones represivas que se desarrollaron después de la invasión liberacionalista, bueno, en lo que sucedió en Guatemala. La idea de no tolerar ninguna oposición llevó a construir un enemigo imaginario que terminó en la sospecha de todas las personas como posibles amenazas o enemigos. De esta manera, para el Estado de Guatemala, el enemigo fue toda la sociedad y se persiguió no solo a los que estaban involucrados en los hechos armados, sino a todo tipo de opositores o los que no estaban contentos con aquello, incluso aquellos que no favorecían las acciones armadas. En esa manera de ver a la sociedad se cometieron muchas violaciones a los derechos humanos y se exterminaron a muchos inocentes. El movimiento social fue el actor principal, ya que muchas organizaciones sociales participaban en demandar mejores condiciones de vida, respeto de los derechos laborales, libertad de acción, rechazo a la represión. Este fue un actor muy perseguido y a través de asesinatos y desapariciones forzadas, y más con respecto a los pueblos indígenas. Estuvieron más propensos y claro, fueron los indígenas los más masacrados con respecto a esto. Los derechos de los niños. Se puede recordar que en la antigüedad nadie pensaba en ofrecer protección especial a los niños en la Edad Media. Los niños eran considerados adultos pequeños. A mediados del siglo XIX surgió en Francia la idea de ofrecer protección especial a los niños. Esto permitió el desarrollo progresivo de los derechos y a partir de 1841 las leyes comenzaron a proteger a los niños en sus lugares de trabajo y a partir de 1881 las leyes francesas garantizaron el derecho a los niños en una educación. Sin embargo, aunque estos sucesos dieron vida a una ley para proteger a las personas, podemos ver que nada de eso se respeta. Ahora es tan triste ver cómo muchas mujeres no tienen voz en la sociedad. Algunas sí, que ya ocupan cargos públicos, y eso es muy bueno. Pero existe otro lado donde las mujeres están en la oscuridad. Y lo mismo pasa con los niños. Aquellos que deberían estar en escuelas andan por las calles lustrando, trabajando a corta edad. Podemos preguntarnos, ¿realmente hay derechos humanos? ¿O es un simple nombre para que las personas se queden tranquilos con decir que sí se protege a las personas y se protege los derechos?
pero viéndolo muy bien, nada de eso existe. Un ejemplo es el impacto del COVID-19 en los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la salud. La pandemia desbordó un sistema de salud y puso de manifiesto la necesidad de aumentar la inversión pública para proporcionar acceso adecuado e igualitario a productos, instalaciones y servicios de salud. El gobierno podemos ver que hizo el esfuerzo para abordar las deficiencias en accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud mediante la construcción de hospitales temporales y lo que realizó también la contratación de profesionales de salud adicionales. Pero para las comunidades lejanas, ¿qué hubo? Em, Muchos murieron en sus propias casas sin ninguna atención médica y las mujeres y niñas ofrecieron enfrentaron un mayor riesgo de violencia como resultado del confinamiento y las restricciones a la libre circulación produjo grandes catástrofes. Las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres con discapacidad pues resultaron particularmente afectadas al sufrir aislamiento y afrontaron mayores obstáculos para acceder al apoyo, por supuesto. La pandemia amenazó los medios de vida de los indígenas, quienes estaban sobre representados en el sector informal y tienen el doble de probabilidad de vivir por debajo de un umbral de la pobreza en comparación pues con la población no indígena. El COVID-19 agravó la exclusión y discriminación histórica de los pueblos indígenas con respecto al acceso a servicios básicos, en particular las desigualdades en el acceso a los derechos de salud, la alimentación, el agua y la educación. Las medidas sanitarias recomendadas estaban muy fuera del alcance de la mayoría de los pueblos indígenas, pero sus propios, pero ellos crearon sus propios mecanismos de organización, jugaron un gran papel importante en la prevención del COVID-19, fueron como por ejemplo los alcaldes, las autoridades indígenas, coordinaron acciones, incluido el confinamiento colectivo en la comunidad, bueno, en las comunidades lejanas. Por ejemplo, también los ajij, que son los guías espirituales, brindaron apoyo tanto espiritual y psicosocial a las personas para que no se alarmaran más. No se cumplen los derechos humanos y sus principios, pues cuando se humilla, se destruye, se emplea la xenofobia, el adoctrinamiento y también pues por el estatus económico, que eso también afecta en los derechos humanos. No se cumple también cuando todavía hoy en día se lapida, se tortura, se encarcela a la gente, incluso se mata al ser humano por defender unas ideas de libertad y convivencia. Incluso se deja de cumplir cuando el patriarcado, el machismo se hace que existe, no deje que haya igualdad de género y que se continúe vejando, matando al otro ser humano solo por una supremacía falsa y egocéntrica. Por todo ello, podemos decir realmente, ¿se cumplen los derechos humanos? La respuesta puede decir fácil de que sí, pero tenemos que luchar por remediarlo. Nunca aquellas promesas, aquellos anhelos que se pretendían hace 70 años atrás se cumplirán jamás y nunca conseguiremos una verdadera democracia si no trabajamos juntos en ello. ¿Por qué? Porque podemos ver en cualquier lugar lejano, cercano, podemos ver cómo se violan los derechos de las personas en cualquier ámbito, escuelas, en la propia comunidad, en el trabajo, en donde no se recompensa el trabajo, explotación laboral o las personas que no tienen trabajo, niños que no estudian, no van a la escuela porque sus padres no tienen los recursos, pero esto tiene una respuesta y se trata tal vez de la corrupción. En nuestro caso en Guatemala puede ser por la corrupción, porque el gobierno no invierte en pues dar educación,
empleo, y en esas pequeñas cosas que se vuelven grandes por la cantidad de personas que están desempleadas, por la cantidad de niños que no están estudiando, se está violando los derechos. Pero no solo eso, también las mujeres, aquellas mujeres que no tienen voz, aquellas mujeres que son violentadas en sus propias casas por sus propios maridos, que no pueden ni decir ni alzar la voz, no pueden ni decir que están siendo golpeadas, que están siendo maltratadas por el simple hecho pues de ser mujeres. Pues tenemos que darnos cuenta de que al fin de todo los derechos humanos no se respetan.